Muy buenas fanáticos, bienvenidos al canal de Epic Legend. Hoy venimos a grabar uno de los vídeos que no nos podíamos perder por nada del mundo, de una leyenda épica, de dos leyendas épicas. Aquí tenemos a Ilia Topuria, actual campeón del mundo de las UFC, y a Ryan Hall. Ryan Hall, una leyenda del jiu-jitsu brasileño, lleva mucho en las MMA y batallón épico, que estuvieron los dos. Segundo knockout de Ilia Topuria y todo lo voy a mostrar durante el vídeo. Lo vamos a desglosar entero. Vamos a analizar a Ryan Hall. Os voy a comentar una cosa que sucedió con Ryan Hall, que yo cuando me enteré me quedé alucinado. Una vivencia que tuvo él en una pizzería. Quedaros en el vídeo porque lo vais a ver y vais a alucinar. No os podéis perder detalle de él. Suscribiros al canal, apoyar al canal, a mí me ayudáis y dentro vídeo. Muy buena gente, ya estamos por aquí. Lo primero de todo vamos a analizar a Ryan Hall, ¿vale? Lo voy a poner por aquí para que lo vayamos viendo y lo vayamos analizando. Aquí tenemos a Ryan Christopher Hall, ¿vale? Originario de Estados Unidos, nacido el 22 de febrero de 1985. Le llaman el Wizard, ¿vale? Compite en la categoría de peso pluma en el Ultimate Fighter Championship. Es conocido por sus numerosos logros competitivos, que van desde victorias en un mundial y luego en UFC. ¿Vale? Asistió los primeros años que empezó, asistió al Manhattan College en el Bronx, Nueva York, y estudió ingeniería eléctrica. O sea, que también es un cerebrito, atentos, ¿eh? Vale, su carrera en las artes marciales mixtas se inició en el 2012. Comenzó a entrenar artes marciales mixtas en el Tristan Gym de Montreal, en Canadá, representando a un nuevo equipo por primera vez en la jaula del Slam. ¿Vale? En Canadá ganó por KO en el primer asalto, ahí empezó ya su carrera, ¿vale? Y empezó a hacerse como peleador. Es el maestro del jiu-jitsu brasileño, o sea, es temido por muchos peleadores. Hay muchos peleadores que no han querido competir contra él por este motivo heterodoxo que tiene de pelear, y Ilia Topuria fue el que levantó la mano y quiso competir contra él. ¿Por qué? Porque Ilia Topuria, aparte de tenerle como un referente auténtico en el mundo del grappling, ¿vale? Luchó en la cartelera del Challenge MMA 2 el día 17 de agosto de 2013. Sometió a Maged Amo en el evento Montreal, Quebec. Aquí ya empezó a someter y empezó a depurar su técnica, ¿vale? Derrotó a Leo Pérez por KO en el Final Lap 35 en Charlotte, ¿vale? Y ya empieza su carrera, lo podéis ver en Wikipedia, yo lo estoy leyendo para analizarle un poco. Empezó su carrera en Ultimate Fighter el 31 de agosto de 2015. Se anunció que sería un concursante en la 22 temporada del reality show de Ultimate Fighter, representando al Team USA de USA, ¿vale? Aquí empezó su carrera en la UFC. Ya Dana White le empezó a ver por su forma heterodoxa, como he dicho, y empezó a pulirse como peleador de jiu-jitsu. Y empezó representando al equipo de Estados Unidos. Tiene muchas peleas, lo podéis leer, ¿vale? Empezó desde el 2015-2016, debutó en la UFC contra Gray Maynard el 3 de diciembre del 2016. Y una de las peleas que marcó su carrera fue la que se enfrentó a BJ Penn el 29 de diciembre del 2018 en la UFC 232 y ganó el combate por sumisión en el primer asalto. Aquí fue cuando sacó su técnica, y es la temida técnica del llaves de jiu-jitsu, que es el heel hook, ¿vale? El heel hook, la traducción es como una torsión de tobillo. Es una torsión de tobillo y de rodilla. Es una llave temidísima porque te hace el knockout al instante. O sea, si ejecuta esa llave, por eso él ahora vamos viendo y os sacaré imágenes de la pelea, él va sacando esa técnica, se va tirando al suelo para ver si le entra y le engancha la pierna a Ilia Topuria. Ilia Topuria no se deja, tiene mucho trabajo detrás y Ilia le van ganando la espalda y no se deja absolutamente amedrentar por Ryan Hall. Vale, vamos a leer un poco sus características. Lo que hemos dicho antes, nació en el condado de Arlington, Virginia, Estados Unidos, 39 años, su apodo de Wizard, estilo de lucha el jiu-jitsu brasileño, el equipo de lucha es el 50-50 Brazilian Jiu-Jitsu, el Tristan Gym, 66 kilos, 145 libras,
estatura 1,78, es bastante alto, ¿vale? Su complexión es rara, es muy finito, es muy peculiar y por eso da bastante miedo en el octógono. Nacido en Estados Unidos, años activos 2006 al 2012 hasta el presente. Las estadísticas: récord 9 victorias, 2 derrotas. Rango: cinturón negro de tercer grado de jiu-jitsu brasileño con Felipe Costa. Felipe Costa es un maestro del jiu-jitsu brasileño, ¿vale? Tiene una formación brutal. Debutó el 29 de abril de 2006. Total 11 peleas, 9 victorias, 2 por nocaut, 3 por sumisión y 4 por decisión unánime. Derrotas: 1 por nocaut y 1 por decisión. Y la del nocaut es contra Ilia Topuria. Vale, lo que hemos comentado, el heel hook, ahora lo vamos a ir viendo. Sacaré algunas imágenes. Mira, si queréis os lo voy a poner, que lo tengo por aquí. Esta es la llave del heel hook, ¿vale? Esta que tenéis por aquí, esta torsión de tobillo, como podéis ver aquí en la imagen, engancha el tobillo y parte de la rodilla. O sea, el giro interno del tobillo hace que den palmadas rápido porque es brutal, ¿vale? Y esa es la que utiliza mucho en la pelea. Yo os voy a ir sacando imágenes, ¿vale? Porque en la pelea contra Ilia la utiliza mucho y no le funcionó, porque Ilia tiene una formación, se estuvo formando, hay muchos vídeos de análisis de la pelea y también entrevistas que le hacen a Ilia Topuria, y él comenta que se ha formado en esta pelea contra Ryan Hall, que para él, aparte de un reto, fue como marcar la época en la que ha llegado a ganar el cinturón. Eso fue un reto para él y esa pelea marcó una época en Ilia Topuria, el actual campeón de la UFC en el peso, ¿vale? Como podéis ver imágenes, yo me lo voy a poner aquí porque el vídeo no he conseguido subirlo. Sí que os voy a subir algunas pequeñas imágenes de lo más representativo y lo que más se tiene que depurar en el vídeo para que seccionemos esta parte. Ilia Topuria en su guardia va siempre bien cerrado, mano derecha arriba. Esa mano derecha ya no la baja desde el combate que tuvo, que casi le noquean, ¿vale? Y Ryan Hall, como podéis ver en muchas imágenes, él va tanteando el octógono, va tanteando Ilia Topuria, ¿vale? Con la guardia baja, ¿vale? Va zigzagueando, pero Ilia Topuria está en su distancia y no pierde la distancia. ¿Por qué? Porque Ryan Hall es muy imprevisible. Él va a jugar a tener la guardia baja y a lanzarse al suelo. Si podéis ver muchas imágenes, él rueda en el suelo y lo que intenta es coger la pierna adelantada de Ilia Topuria para poderle hacerle el heel hook. Ilia Topuria tiene un trabajo detrás tan brutal, se ha estado formando tanto para esto, que no le engancha, le ganan siempre la espalda y no le llega a tirar al suelo para hacerle la llave. Va rodando. O sea, Ryan Hall intenta siempre hacerle el heel hook. Le suelta un par de patadas, estamos en el primer round, le suelta un par de patadas a Ilia Topuria, manteniendo a distancia, suelta patadas y vuelve para atrás. Siempre en su guardia, bien cerradito, tiene un boxeo depuradísimo. Ya vemos en algún vídeo, si queréis comentar también para ver un vídeo del boxeo, del entreno de Ilia Topuria, porque el boxeo que tiene es súper depurado y para esta pelea se preparó. Pero para todas las anteriores, el boxeo que tiene Ilia para mí es brutal. Hay muchas entrevistas que le hacen a Ilia y él comenta que en los últimos 30 segundos estaba su entrenador Agustín y ahí es cuando le empezó. Ilia tenía totalmente, se puede ver en el combate, totalmente preparada esta pelea. Él dijo que en el primer asalto lo iba a noquear y así lo hizo. Solo del primer puñetazo, del primer directo que le da a Ryan Hall, le medio noquea, ¿vale? Y ahí ya es cuando luego le noquea del todo, lo manda a dormir y ya le suelta 6 más de regalo. Ahí es cuando ya Ryan Hall sabe que no tiene nada que hacer contra Ilia Topuria. Hay imágenes, pues eso, ahora os voy subiendo de cómo le intenta coger Ryan Hall de la pierna, pero Ilia Topuria le gana la espalda. Muy bien Ilia Topuria de no dejarse coger, de soltar las manos. Ya la primera que le suelta, si hay una izquierda por ahí que le suelta, que le da de pleno en la cara. Y Ryan Hall también juega mucho con hacerse que está medio aturdido para caer al suelo y engancharle, pero ahí Ilia trabajó su templanza y no entrar en su juego. Es súper importante en esa parte no entrar en el juego del otro, porque si llega a haber entrado en perder la distancia, Ryan Hall le gana
el momento del grappling le baja al suelo y ahí lo noquea. Y ahí Ilia Topuria me quito el sombrero porque lo hizo de 10. Esta pelea marcó una época brutal y fue un peleón el que pudimos disfrutar y todo lo que está por llegar. Por favor, comentar, ¿vale? Para seguir viendo estas cosas. Suscribiros al canal porque a mí me ayudáis. Si queréis seguir viendo vídeos, si queréis que comentemos, comentar todos porque para mí es una ayuda también para el canal, para ver todos estos vídeos. Comentar los que queréis que suba, lo que podamos desarrollar y suscribiros al canal. Lo dicho, me apoyáis, me ayudáis y seguiremos viendo vídeos. Un abrazo.